Vamos a comenzar entonces la clase de hoy recordando lo que hemos hecho hasta ahora brevemente. Bien, recordemos que hemos trabajado con vectores, hemos analizado, ¿cierto?, varias operaciones que esas son con vectores, recordando fundamentalmente que el vector tiene tres componentes que son módulo, sentido y dirección. Muy bien. ¿Por qué es relevante eso? Porque eso es lo que tenemos que llevar hacia las siguientes unidades, porque las magnitudes que vamos a trabajar después van a ser escalares y vectoriales y vamos a tener que tener claro cuál es cuál. Entonces las magnitudes vectoriales van a tener esas tres mismas partes, un módulo, una dirección y sentido. ¿Bien? Por eso que recalco tanto eso, que recuerden las tres partes de un vector. ¿Bien? Operamos con vectores, ¿cierto? Sumas, restas, método gráfico, lo vimos en el sistema de coordenadas cartesianas. También vimos multiplicaciones, ¿cierto? La multiplicación escalar, que da como resultado un número. La multiplicación vectorial, que da como resultado un vector. ¿Bien? Y por último estuvimos viendo el teorema del seno, ¿bien? Que particularmente trabajaba con los triángulos sin importar que sean rectángulo o no, cualquier triángulo. ¿Bien? Y el objetivo, al igual que el que vamos a ver ahora, es poder relacionar los ángulos interiores con los lados de un triángulo cualquiera. ¿Bien? Ahora, recordemos que todo va en función de trabajar con vectores. Pese que ahora lo vamos a ver como triángulo, pero recordemos que al hacer los métodos gráficos de sumas o resta de vectores, nos quedan triángulos. ¿Bien? Y en eso tenemos que pensar para poder desarrollar algún tipo de problema o resolverlo finalmente. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a ver ahora? Como vimos en la última clase, el teorema del seno me resuelve triángulos bajo ciertas condiciones. ¿Bien? Relacionaba efectivamente un lado, ¿cierto?, de un triángulo con el seno de su ángulo opuesto, ¿bien?, y hacía proporciones entre ellos. Pero para resolver un triángulo yo necesitaba tres datos y esos tres datos tendrían que tener ciertas características. Para el teorema del seno yo podía tener, por ejemplo, como datos, un lado de los ángulos y uno de los lados tenía que ser opuesto al ángulo anterior. Ya, ¿ok? ¿Cuál era la otra posibilidad? Los ángulos de o sea, al revés, los lados y dos ángulos y un lado, pero ahí el lado puede ser cualquiera. ¿Bien? Esa es la situación. Pero ¿qué es lo que pasaba entonces ahora cuando yo tenía los tres lados o tenía otra condición de lados y ángulos? ¿Ya? Ahí no lo podía resolver con el teorema del seno. Pero bien aparece el teorema del coseno que me resuelve esta situación. ¿Bien? Vamos a anotar entonces hoy día, y con esto vamos a terminar la unidad, ¿lo recuerdo? Hoy estamos a 5, 6, 6. Y nuestro objetivo es resolver triángulos mediante el teorema del coseno. Resolver triángulos mediante el teorema del coseno. Ese es nuestro objetivo para ahora. ¿Bien? Entonces, para ello, nuevamente, vamos a escribir el título acá. Teorema del coseno, entonces. Y vamos a dibujar nuevamente nuestro triángulo ABC y vamos a ver cómo relaciona ahora el teorema del coseno los lados y los ángulos interiores. ¿Ya? Para cualquier tipo de... Vamos a tener entonces el triángulo ABC.
El triángulo entonces, A, B, C, de lados A, B y C, y ángulos alfa, beta, gamma. ¿Bien? El teorema del coseno, entonces, es muy similar al triángulo, perdón, al teorema de Pitágoras en su forma básica, que vendría a ser el teorema de Pitágoras en su forma más compleja en todo caso. Y dice lo siguiente. Este es el cuidado que hay que tener. El teorema del coseno se separa en tres partes. En realidad es la misma ecuación, pero visto desde distintos lugares, desde los tres lados. Partamos con el lado A. Cuando yo tomo el teorema del coseno partiendo del lado A, es así, igual que el teorema de Pitágoras primero. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Bien? De ahí parece el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Pero a esto se le agrega esta parte, 2 veces B por C por coseno del ángulo opuesto al lado que partí. Partí con este, ¿cierto? El ángulo opuesto sería alfa, coseno de alfa. ¿Bien? Ese es el teorema del coseno. ¿Cuáles son las otras dos partes? Bueno, visto desde los otros dos lados. ¿Bien? Es decir, si parto desde B cuadrado, parto desde acá, es lo mismo, ¿cierto? Pero A cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno de beta, a partir de acá, ¿cierto? Beta. Finalmente, C cuadrado. ¿Por qué B por C, profe? Perdón, A por C. Fíjense si estaban atentos de lo que pasa. C cuadrado entonces será. Cuadrado. B cuadrado. No. De eso y. De gamma. ¿Bien? Se fija entonces, es la misma ecuación pero visto desde distintos lados. Y a esto se le llama el teorema del coseno. Entonces, ahora, ¿dónde o bajo qué condiciones yo podría aplicar este teorema? Tienen que resolver lo que no resolvió el teorema del seno. Entonces, aplicaciones. La primera aplicación es... ¿Tengo solo los lados? Correcto. Si se tiene los tres lados.
Si yo tuviera los tres lados, podría resolver el triángulo cualquiera, ¿cierto? Porque en cada ecuación aparecen los tres lados y solamente hay una incógnita que serían los ángulos. ¿Bien? Entonces yo podría resolver un triángulo conociendo solo sus lados. Y la segunda opción es Dos lados y un ángulo. Un ángulo y dos lados. dos lados y un ángulo, correcto. Si se conocen dos lados y el ángulo que forman, es decir, ya no es el ángulo opuesto a alguno de los lados. Por ejemplo, yo conozco este lado y ese, y el ángulo que forman está acá. Conozco BC, por ejemplo, y el ángulo que forman es alfa. Si conozco A y C, el ángulo que forman es beta. No es el ángulo opuesto a alguno de los lados. ¿Bien? Entonces, bajo ese principio, también podría resolver el triángulo aplicando el teorema del coseno. Ninguna de estas dos condiciones me permite o es posible resolverlo con el teorema del seno. ¿Ya? Ninguna de esas dos posibilidades yo la podría resolver con el teorema del seno, pero sí con el teorema del coseno. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos que saber del teorema del coseno. Ahora solo hay que aplicar. Bien, vamos entonces a aplicar esto en un par de ejercicios. Como vimos en la clase anterior, ¿cierto? Resolver un triángulo implica encontrar todos los lados y ángulos que falten. ¿Bien? Pero para poder resolver necesitamos por lo menos tres dados. Vamos entonces a primero resolver los siguientes triángulos. Vamos a hacer primero acá. Vamos a tener como datos aquí en este triángulo 700, 1200 y 108 grados. ¿No? Quiero que resuelvan solamente aplicando el teorema del coseno. Evidentemente está la forma de sumar los ángulos interiores que me dé 180. Eso se puede aplicar. Pero si alguno se da cuenta ahí, una vez que hagan un o resuelvan una primera parte, podrían aplicar el teorema del seno después. No habría problema en cualquier otro ejercicio. Pero acá yo quiero que apliquen solo el teorema del coseno, aparte de la suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Ya? Entonces les doy unos minutos para ello, para que piensen un poquito. 700, 1200 y 108 grados. ¿Bien? Que sería la condición 2 de las aplicaciones que vimos. Ya, unos minutos para que resuelvan y luego corregimos. Bueno, decía entonces, si quieres resolver alfa, necesitas tener los tres lados, de acuerdo a la ecuación que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, no podría resolver. Lo mismo pasa si trato de resolver beta. Si trato de resolver beta, en realidad cualquiera de los tres ángulos, la ecuación contiene los tres lados que tendría que saber para despejar algún ángulo. Pero además me falta un lado, es decir, tengo solo dos. Ahora, si quiero resolver un lado, para el caso del lado C, ¿qué necesito? Necesito los otros dos lados y el ángulo que está opuesto al lado C. De 108.
Entonces, si te fijas, hay una ecuación que me permite resolver inmediatamente uno de los lados. Eso hay que hacer, entonces hay que pensar un poquito, bueno, de cuál podría resolver primero, cuál de las tres incógnitas, buscar la ecuación adecuada y reemplazarla. Bien, y despejar lo que me falta. Y después ya tendré un segundo dato que va a ser el tercer lado que me faltaba, y ahora puedo ir a los ángulos, porque ahora ya voy a tener los tres lados y voy a poder ocupar cualquiera para encontrar ya sea alfa o beta. ¿Ok? Piénsenlo otro poco y veamos qué pasa. Ya muchachos, vamos a resolver a ver qué sucede con esto. ¿Cuál es la dificultad en estos problemas? La dificultad tiene que ver más con álgebra que con la física o con el teorema del coseno. Entonces, yo creo que por ahí está el problema. Bien, así que vamos a ordenar esto primero. Ya entendemos que lo primero que se puede resolver es c, ¿cierto? Vamos a notar acá entonces. C cuadrado va a ser igual a cualquiera de los dos, aquí da lo mismo el orden, ¿eh? 700 al cuadrado más 1200 al cuadrado menos 2 por 700 por 1200 por coseno de 108 grados. Bien. Esto que parece tan complejo, en realidad es muy simple. Yo se lo voy a ejemplificar acá. Aquí al costado. O aquí abajito. Es como si yo tuviera 4 igual a 2 más 5 por menos 2 por 7 por 4 y vamos a colocar menos 4 para que sea más complejo. Menos 4 por 6. Ahí después sumaste todo. ¿Ya? Perdón, y esto sería como el X. Te da positivo. Porque esa es la incógnita, X. ¿Ya? Ahí lo sumaste. ¿Cómo se resuelve esto? Saca el cuadrado. ¿Por qué partimos? ¿Qué vamos a multiplicar? 2 por 7. 2 por 7. Y por... paréntesis primero, no se le hace menos 4. Está igual acá, porque el paréntesis está marcando un negativo. En el fondo, el negativo con ese negativo quedaría positivo. Eso es lo que me va a hacer, nada más. ¿Ya? ¿Qué multiplico entonces? Gracias. ¿Pueden participar? Menos 4 por 6. ¿Ya? De izquierda a derecha. Después 24. Menos 2 por 7. ¿Ya? Y Al menos 2. Y luego se multiplica. qué difícil. Ya. Es simple. Pasa una. Pásalo ahí. Es muy fácil. 2 por 7 por menos 4 por 6. Porque todo se está multiplicando, se tiene que resolver eso. Cuando hablamos de paréntesis primero es cuando tengo una operación dentro de un paréntesis. Aquí el paréntesis lo único que está haciendo es marcando que hay un negativo antes, ¿cierto? Entonces este resultado va a quedar menos 4 por la multiplicación, por lo tanto va a combinarse con ese menos de aquí. Eso es lo único que hace ese paréntesis, marcar que hay un negativo. ¿Bien? Por lo tanto, lo único y lo simple acá es multiplicar todo esto y tener un número como resultado, sea cual sea. Y después tengo 2 más 5 para el resultado de esto. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a borrar esto y nos vamos a ir a esto. Multiplicar todo. Esto deberían dar el resultado de una vez, o por lo menos el c cuadrado. 2 por 700 por 1200 por coseno de 108, que esto, si recuerdan el círculo unitario, debería dar un número negativo. ¿Ya? El coseno de 108 es negativo. ¿Ya? Y con ese negativo daría positivo. Es decir, tengo 700 al cuadrado más 1200 al cuadrado más el resultado de toda esta multiplicación. Salud. Gracias. ¿Estamos? Ya, díganme el resultado, por lo menos ese cuadrado. 2.449.148. ¿Están de acuerdo con eso? No.
¿No? Aquí está, se agarra con él. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Se van a agarrar como si... ¿Cuál es? ¿El 700 con el 1200? No todo. A todo. Sí, todo. Entonces, la raíz ahora de esto me va a dar el valor de C, que es 1564. 1564, y para el caso le hagamos estos metros, así como para adornarlo un poquito. ¿Está correcto? ¿Por allá? ¿La galería de fondo? ¿Sí? Ahí está. Primer lado resuelto. Y ahora se complica más, porque hay que despejar un ángulo. Y ahí es donde más dificultades entran. Y por ahí parece que están peleando con eso, ¿no? ¿Ven? Entonces, vamos a ver el tema del ángulo. Voy a tratarme aquí arribita un poquito para ver el ángulo. Entonces lo que me da aquí es lo que tengo que ingresar al cuadrado. Ah, porque Claro. el cuadrado... La raíz cuadrada de eso. Ya. Bien, vamos entonces a el ángulo, el alfa o el beta. Aquí ya lo marcaba como alfa. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a elegir este ángulo para resolver, tengo que partir con este lado. ¿Ya? Claro, ahí tengo que tener cuidado. Bien, ahí sí que hay un orden. Bien, si yo parto con beta o quiero resolver beta, tengo que partir con ese lado. Bien, entonces ojo con eso. Por eso es importante elegir bien un lado ahí. Vamos a tener entonces, alfa me dijeron, partimos entonces con 1200 al cuadrado es igual a 700 al cuadrado, aquí ya puede variar el orden también, más 1564 al cuadrado menos 2 por 700 por 1564 por coseno de alfa. Y ahí está la ecuación que tengo que despejar. Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo despejo eso? Pero hay partes de suma y partes de multiplicación. Correcto. Entonces todo lo que sea multiplicación uno lo puede tomar y llevar como división inmediatamente. O en el caso del coseno quedaría 1200 partido al cuadrado, partido por coseno, 10.200 para allá. Casi, iba por buen camino. Pero se me descarrió por ahí la energética. Ya. ¿Qué hacemos entonces primero? Saca ahí, ¿cómo lo tiramos para el otro lado? Todos los cuadrados que salen los cuadrados los dejamos para restar y quedaríamos. Espérese, primero acá. ¿Qué dijo? Se reduce todos los que están en el igual cuadrado, que serían puras operatorias de suma y resta, se llevan a 1200, se restan ese número, ¿Ya? quedaría 1 y así quedarían solamente multiplicaciones. ¿De ahí? ¿Qué Por ahí se puede despejar como división hacia el otro lado. Por ahí sí le creo. Ahora sí. ¿Entendieron todos? Para que les quede más claro, vamos a reducir los números nuevamente a un ejemplo más básico, más simple. ¿Bien? Es como yo tuviera 2 igual a 4 más 3 menos 2 por 5 por 7 por x. ¿Ya? Esa es la operación que tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? No piensen en la multiplicación ahora como primer paso, a menos que quieran resolver eso, que sí podrían hacerlo. Pero en ningún caso el x se va a poder pasar al otro lado antes de resolver los términos semejantes. Entonces que hacer la suma. Lo primero en una ecuación es resolver términos semejantes. Y para el caso, los términos semejantes serían los números que no tienen incógnita. ¿Bien? Esos serían los términos semejantes. Entonces tendría que resolver el 2 más 3, ¿cierto? Pasarlo al otro lado restando y dejar solo el x. Al pasar esos dos para allá, y ojo que algunos empiezan a hacer todo esto, 4 más 3 menos 2, y lo juntan y después pasan para allá. Ojo, el 2 está multiplicando lo demás. Por lo tanto, todo esto es un solo resultado que está asociado al x. ¿Bien? Es un número con x, que sería el otro término semejante. El otro, la otra incógnita. Y ese valor, para el caso acá, sería negativo. Entonces pasa. ¿Bien?
Entonces ahí tendríamos que ver si ya el coseno me da negativo o no y quién me daría el ángulo. Recuerden que el coseno de un ángulo puede ser negativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué sucede. Pero se entiende, ¿no? Acá la clave de términos semejantes, como la única incógnita es x, los términos semejantes vendrían a ser los que no tienen x. Y eso tengo que agruparlos primero antes de empezar a pasar dividiendo, multiplicando. ¿Bien? Vamos entonces con lo de arriba. Vamos a ver. Ay, ¿qué me dio esto? Entonces, sería, ¿Cómo? lo voy a escribir, usted me da el resultado completo, yo voy a escribir la operación que habría que hacer, que es la que puso compañero. 1564 al cuadrado igual a menos 2 por 700 por 1564 por coseno de alfa. Esa parte habría que resolver primero y el resultado de toda esta multiplicación va a pasar dividiendo al otro lado. Y ahí es donde va a cambiar a positivo. Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? El coseno de alfa. Es decir, una vez que resolvieron eso y pasaron dividiendo. ¿Ya? Yo quiero el resultado del coseno de alfa. Mientras, esta clase está auspiciada por Vital. Unos comerciales. ¿Ya? Profesor, ¿por qué ahí le dejó los números afuera después de la coma? 0,67. En el resultado legal ahí, ¿Este? el de arriba. Debería terminar con 551. Punto 551. Ah, me lo dijeron así para redondear, porque es un número tan grande, pero... Entonces en este caso cuando lo haga acá, ¿cómo lo hago? ¿Lo dejo afuera o no lo dejo afuera? Que estoy calculando. Ah, no, completo, déjalo. No, madre, mismo ¿Cómo resultado. hacer? No, pero no va a variar mucho, porque en el fondo es un número muy grande, y probablemente tiene lo mismo Pero o similar. uno más o uno menos. Ya. Pero no va a variar mucho, pero te va a dar, por ejemplo, 2000 y tanto. Esa es la raíz de eso. Y vas a ver que no, de lo que tienes ahí. Y vas a ver que va a ser muy similar. Ya quiero el resultado de coseno de alfa. 0,6832. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, yo les expliqué, ¿cierto? Hay una clave. Si ya por ahí el resultado le da más de 1 o menos de menos 1, hay un problema. ¿Bien? Siempre tiene que dar 0, algo el coseno de cualquier o el seno de cualquier número. ¿Qué te dio a ti? Ah, está diciendo la ya. ¿0 punto? A mí me da eso. ¿Da eso igual? Punto nomás la... Vamos a resolver aquí. Igual me da lo mismo. Sí. ¿Cuánto te lleva el día? Bien, lo voy a corregir yo a ver si es que está bien el resultado. Lo mismo 1200 lleva 47. al cuadrado Eso es lo mismo. menos 700 al cuadrado menos 760 Me pegaron esta parte, pero la hice por la web. al cuadrado es igual 400 dividido por 0,6832, está bien. 47 grados. Y a eso aplicamos entonces coseno a la menos 1 y nos da ¿cuánto me dijeron? 47 grados, 46.9. 46.9. Yo lo hice de otra manera y me dio 47.156. Dejémoslo en 47 para no pelear. ¿Ya? A menos que quieran pelearse ustedes. No sé qué digo. Ya, 47 grados entonces tenemos como resultado. Aprox más menos, depende de los decimales que hayan conservado en la calculadora. Depende acá también porque nos comimos varios decimales, seguro que me comentaron acá. Bien, entonces, aunque el resultado no ha variado mucho. No varió casi nada. ¿Ves?
pero No 47 terminé aprox. dejando- terminé dejando el mismo Bien. Siguiente paso. Ya tenemos el lado que faltaba, uno de los ángulos que faltaba, y ahora Ahora hay que hacer completar los 180 grados. completar los 180 grados, es decir, beta más 47 grados más 108 grados es igual a 180 grados. Y ahí tengo beta igual a 180 grados. 25 grados vale la... 25 grados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Así que vamos a hacer uno más. Sí, déjame. ¿Puedo dejarlo en frente? Otro resultado. Otro resultado. Por lo menos yo lo hice, llegamos a ese mismo resultado. El coseno de alfa igual a 0,5. Pero el coseno se multiplica o ese coseno, el resultado de eso se divide por el... Todo esto el coseno menos 1. pasa dividiendo y eso me da este resultado. Pasa a dividir a todo, evidentemente. Pasa dividiendo para allá. Y a esto le aplico coseno a la menos 1 y me da aproximadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, vamos con uno más. Ahí sí, profe. Otra más para el Facebook. Voy a borrar ese lado para poder hacer uno más. Bien, vamos a dibujar otro triángulo. Este terminó. Bien. Vamos a poner acá 0,14, 0,13, 0,09. ¿Ya? Aquí puede ser cualquiera, centímetros, metros, milímetros, lo que ustedes estimen que sea unidad de medida. Entonces, con eso, digan ustedes ahora, lo que falta evidentemente son los ángulos interiores. Voy a corroborar bien si están los datos correctos. Sí, ahí nos faltaría nada. ¿Cómo? Faltan los ángulos, por eso. Sí, está bien. Y nuevamente, aquí vamos a marcar A, o sea, alfa, perdón, beta, gamma, que son las incógnitas. Y esto ya tienen que poder resolverlo. Se tiene que resolver igual como la segunda parte que hicimos del ejercicio anterior, para calcular el ángulo, ya que tenemos sus tres lados. ¿Ya? Ya, unos minutos ahí, después revisamos. Muy bien, vamos a revisar entonces. De los que tengo acá, ¿cuál eligieron primero? Alfa. Entonces, si eligieron alfa para determinar la incógnita, partimos con el 0,09. Al cuadrado es igual a, aquí da igual el orden, es al cuadrado más 0,14 al cuadrado es igual, perdón, menos 2 por 0,13 por 0,14 por coseno de alfa. Bien, se repite lo mismo que hicimos allá, resolvemos los números primero como si fueran términos semejantes, el resultado de toda esta multiplicación va a pasar dividiendo y luego aplico coseno a la menos 1. Díganme primero, si coseno de alfa, ¿cuánto les dio? Menos 0,0. Menos 0,
0,78. ¿Está bien eso o no? ¿Sí? ¿No? Medio de eso. Bien. El resultado de eso, menos 2 por 3. Me dio 90 grados. Sí, ese me da a mí. Sí. 90 grados medio difícil que vea. 89, Ya. Más o menos, ¿sí? ¿Quién se equivocó? Están todavía en desacuerdo. Otro resultado por acá. ¿Pudieron ser así? ¿Cómo? ¿Leyó esto o no? Ah. Ya, vamos a corregirlo o revisarlo. Lo voy a ver. Y era 38 grados. 38 grados. Ya, ojo, estoy calculando ese. No sé en qué orden lo pusieron ustedes. Yo estoy calculando ese ángulo. 0,9 al cuadrado menos 0,13 al cuadrado menos 0,14 al cuadrado igual dividido por 0,78 0,219 y todo eso es periódico, después se lo voy a repetir. Ya. Vamos bien entonces, si aquí coseno a la menos 1, A 38 grados. 38 grados. Vamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otro ángulo sacaron? Porque necesitamos sacar dos nuevamente. ¿Gamma? ¿Este? Sí. Ya, vamos a ver por eso. Entonces, nuevamente, cuidado, si voy a calcular ese ángulo, entonces tengo que partir por el lado opuesto. 0,14 al cuadrado igual a 0,13 al cuadrado menos 0, perdón, más 0,09 al cuadrado menos 2, 0,13 por 0,09 por coseno de gamma. Nuevamente, coseno de gamma es igual a 0,23. 0,23. Los demás. ¿Está bien eso? 0,23. 76 grados. ¿Ya? Entonces, gamma. ¿Gamma cuánto? 77. 77. 36. Ah, 76 como el antes. 77 aproximado. Es que, profe, si uno lo coloca en 76 y después uno suma y da 179, no da 200. Ah, ok, ya. Perfecto, entiendo. Entonces aproximarlo a 77 para que después de 280, que sería entonces 38 más 77 más beta es igual a 180 grados. Beta entonces es igual a 65 grados. ¿Sí? Ahí estamos entonces. Le subió como 77. Yo la tengo aquí 66. Entonces te da 66. Donde le subió allá. Ah, bueno. Bien, entonces, estamos ahí, ¿cierto? Más decimales más, menos, dan alguna aproximación que podría variar el resultado, pero no debería ser más que eso. Bien. Preguntas entonces, dudas, consultas. ¿No le eso? Vamos a resolver el tiempo. Vamos, rápido. Bien, vamos a revisar el tiro del caso de hoy. Les recuerdo entonces dos cosas. Una, la prueba entonces va a ser después del 18. La guía que les entregué, que hice evaluación número 1, es la que me tienen que entregar ese mismo día. ¿Ya?
Y es la segunda nota que va al sistema. Por lo tanto, no la pueden perder. Tienen que llegar a ese día con la guía hecha. ¿Vamos? Como la guía es una nota y la prueba. La prueba es otra nota. La guía es la nota número 2. Bien, entonces no la pierdan. Si la traen, o sea, si no la traen, ya no hay plazo para traerla de nuevo. Así que resuelvan bien. Y algo importante, el formulario pueden tener, pero eso lo hacen ustedes. Prepárenlo antes. No lo empiezan a... Lo peor que pueden hacer es tomar el formulario de alguien y sacarle fotocopia. Porque como no lo armaron ustedes, no van a tener idea después cómo se aplica. Entonces, lo importante es que ustedes armen su formulario para ver efectivamente qué están escribiendo y de dónde están sacando la información. ¿Bien? Así que les recomiendo, armen ustedes mismos su formulario. Ese día igual yo lo reviso. Dígase formulario aquel papel que tiene en su interior, escrito con lápiz o impreso, solo fórmulas. Ni medio borrado. No hay ejercicios resueltos, no hay explicaciones varias, No hay definición. no hay definiciones ni apuntes. Voy a poner completo. El celular no sirve de formulario. Ya, muchas gracias, nos vemos.